Hola, terror al anochecer. Esta es una historia de nahuales. Cuenta mi padre que su papá era muy buen comerciante, político y hasta director de la banda del pueblo. Ellos son de un pueblo de Oaxaca llamado Tachila. Cabe mencionar que es un lugar donde se desarrolló el imperio zapoteca. En una ocasión que el abuelo fue a una comunidad por negocios, se le hizo tarde porque como siempre se quedó a jugar baraja. Y obviamente pues no podían faltar las botellas de mezcal. Serían como las 12 de la noche cuando decidió regresar a casa. Tendría que caminar como 1 hora más o menos para llegar a casa y pasar por un arroyo seco. Pero cuando hay lluvias es un río caudalado. Se le conoce como la zanja. Dice que iba caminando cuando se le acercó un perrito chiquito, tal vez de unos 6 meses. Él lo espantó con el pie porque pensó que la mamá estaba cerca y tenía miedo de que lo fuera a morder. Siguió caminando y el perrito se le volvió a emparejar. Entonces tomó una piedra y se le iba a aventar cuando el perrito le habló y le dijo: Pedro, no me pegues, te vine a cuidar porque más adelante te están esperando 3 cabrones que te quieren enfriar. Mi abuelo dijo que hasta la borrachera se le quitó, pero extrañadamente se le tranquilizó porque creyó reconocer la voz. Siguió caminando y el perrito junto a él como a un paso de distancia. Dijo que a lo lejos vio que debajo de un árbol de guamúchil 3 pequeñas lucecitas. Eran 3 tipos fumando y eran los cigarros prendidos que se veían en la oscuridad. Él pensó cómo iba a enfrentarse a 3, no iba armado ni con qué defenderse. Entonces al voltear a ver el perrito, este ya era un perro negro enorme, estaba casi a la altura de su cintura y su cabeza era grande, que casi le llegaba al hombro. Dijo que era muy grueso y muy fuerte. Al pasar junto a estos tipos los saludó y les dijo: ¿no se les hace muy tarde para estar en sus casas? Yo como traigo a mi guardián ni miedo me da por estos rumbos solo. Los señores solo le dijeron que ya pronto se irían y que le fuera bien. Así se fue mi abuelo hasta el pueblo. Ya entrando a la zona donde empezaba la luz de los pocos postes de luz, el perro ya era de nuevo un cachorro y le dijo: cuídate mucho. Hoy me di cuenta de lo que te iban a hacer, pero es mejor que tengas más cuidado. Y el perrito se alejó, y mi abuelo llegó sano y salvo a su casa. Después de mucho insistirle a su papá preguntándole quién había sido su salvador, el abuelo solo le dijo que era primo suyo. Después se supo que eran varios parientes del abuelo que decían eran nahuales. La otra historia la acabo de corroborar con mi tío, hermano de mi papá, hace apenas unos días. Contaba mi papá que una noche salió al baño. Ya saben, en los pueblos era común tener los baños fuera de la casa y lo más alejado posible porque tenían fosas sépticas, ya que no había agua potable. Él tendría como unos 6 o 7 años y mi tío unos 4 o 5 más o menos. Así que salieron al baño, cruzaron un patio grande con árboles frondosos. Cuando vieron un perrito, era un cachorrito. Mi papá, al verlo y ser amante de los perros desde niño, le dijo a mi tío: vamos a agarrarlo y nos los quedamos. Mi tío, al ser el más chico, no le quedó más remedio que seguirlo, pero ni lo encontraron luego. Se había escondido según ellos. Mi papá, sin soltar a mi tío, siguió buscándolo y lo vieron en un rincón. Entonces mi papá suelta de la mano a mi tío para agarrar el perrito. Y entonces, ante sus ojos crece de manera extraordinaria. Se hace un perro muy grande. Se asustan y dan un grito muy fuerte, y aún así, mi papá quiere agarrarlo. Para entonces ya había salido mi abuela, con una escoba para ver qué pasaba. Ella, al ver el perro tan grande, grita llamándole al abuelo diciéndole: Pedro, Pedro, ya regresó el perro que mata a los marranitos. Entonces ven que el perro salta y se va al portón que daba a un callejón. Eran unas puertas muy altas y pesadas, no daban completamente el piso, quedaba una abertura como de unos 20 centímetros más o menos, por lo cual creyeron que no tenía escapatoria. Pero para su sorpresa de los 3, el perro pasó debajo de esa abertura. Al salir el abuelo, la abuela le dijo todo lo que vio, y le dijo que era el perro que mataba a sus animales, y el abuelo solo le contestó: ese no es, ese es mi primo que le dijo que checara
¿Quién chingados andaba matando a sus animales? Por eso no les hizo nada a los niños. Ya mero sabremos quién nos tiene envidia. Y ahí quedó el relato de mi tío, que me lo contó con más lujo de detalles. Y esta ha sido la vida de mis familiares, lleno de relatos de este tipo y de muchas experiencias más. Esperemos que alguien más cuente de este tipo de historias. Hola, terror al anochecer. Mi nombre es Juan. Viví mi infancia en un albergue para niños en desamparo. En ese lugar viví muchas experiencias paranormales. En aquel albergue había un señor que se encargaba del arranque de un motor gigante. Era un generador de luz eléctrica. Por eso le pusimos de nombre el señor electricista. Este señor era muy gruñón y renegaba por todo. Por tal motivo, lo molestábamos constantemente. Nosotros éramos un grupo de 4 niños. Cuando pasábamos por su taller le hacíamos muecas o gestos en señal de burla, a lo que él salía furioso corriendo tras de nosotros, pero nunca consiguió alcanzarnos. Muchas veces se quejó con la madre religiosa que nos tenía a cargo. Por ello fui azotado en varias oportunidades por esa falta de respeto. La verdad, no sé por qué lo hacíamos, pero me vacilaba lo grande viéndolo correr tras de nosotros y sentir esa sensación de que algún momento nos alcanzaría y podría propinarnos un castigo brutal. Por eso corría con todas mis fuerzas para nunca ser alcanzado. Recuerdo que una vez me alcanzó, justo cuando salté para cruzar una acequia donde regaban algunos árboles frutales. Fue una patada que me dio en el trasero y volé por los aires en el momento que me impulsé para saltar. Con la fuerza del impacto salí disparado como a 3 metros fuera de la orilla, sin contar el ancho de aquel riachuelo. Cuando caí del otro lado me puse a llorar. Mientras lloraba él me dijo: «Muchacho del diablo, un día de estos me vas a matar de la cólera». En ese instante dejé de llorar y me puse a pensar en lo que me había dicho. Me di la vuelta y seguí llorando hasta que me encontré con mis amigos y nos pusimos a reír. Desde aquel entonces dejé de molestarlo por un buen tiempo y luego seguí molestándolo por 1 año más. Cuando tenía aproximadamente 12 años dejé de molestarlo y meses después dejé de verlo, porque me enamoré y todo mi tiempo lo dediqué para mi enamorada Mónica. Los días fueron pasando y un día me acordé del señor electricista. Quería pedirle disculpas puesto que mi enamorada era muy devota de la Virgen y me pidió que le pidiera perdón por todos los malos momentos que le hice pasar. Lo busqué por todos lados, pero nadie me daba razón de él e incluso fui a verlo a su taller y en su lugar encontré a otro señor que había ocupado su puesto. Con mucho respeto le pregunté al nuevo electricista qué había pasado con don Carrasco. El señor nos dijo que don Carrasco se encontraba en cama muy enfermo y que tal vez no pasaría de 2 o 3 meses. Nunca supe cuál fue su dolencia, pero dentro de mí pensaba que tal vez tuve algo de culpa y con más razón me urgía verlo para pedirle perdón, porque en cierta forma me sentía mal con la noticia que acababa de oír. Los meses pasaron, un día llegó la mala noticia que don Carrasco había fallecido. Esa noche tuve horrendas pesadillas, donde veía que entraba don Carrasco a nuestro dormitorio y me decía: «Ahora sí, me las vas a pagar y nadie te va a defender». Yo tengo ese don de poder luchar contra espectros, fantasmas o demonios, pero en este caso no luché contra él y dejé que me ahorcara porque pensé que me lo merecía hasta un punto donde no podía respirar y despertaba. Los tutores del albergue notaron fuertes marcas pronunciadas en mi cuello y en principio trataron de hablar conmigo, pero no consiguieron nada. Creyendo que tal vez intentaba ahorcarme, trajeron un psicólogo. El psicólogo me hizo varias preguntas, como por ejemplo el amor de mi vida, el que algún día sería profesional, en que tal vez me enamoraría y quién sabe, tal vez me casaría con esa persona y tendría hijos. Las preguntas y consejos eran válidas, solo que no me tocaba el punto de inflexión donde verdaderamente me estaba afectando. Hasta que me hizo una pregunta: ¿sientes que hiciste sufrir a alguien y pesa en una culpa? Y yo respondí que sí. Eso es lo que me está pasando. El psicólogo hizo un gesto de sonrisa pero agradable. Luego dijo: «Cuéntame cuál es el misterio que te tortura».
Le relaté todo lo que habían hecho a este buen hombre y también la noticia que recibí, lo cual me afectó mucho porque estaba buscando una oportunidad para disculparme y asimismo pedirle perdón, el cual nunca llegó. Por el contrario, aquel hombre falleció. El psicólogo me dijo que no tenía que echarme esa culpa, que solo fueron travesuras de niños. Te recomiendo que cuando empieces a tener ese sentimiento de culpa le pidas disculpas, pero no por culpa, sino porque se lo pudiste dar en su momento. En pocos días te sentirás mejor. Cuando llegó la noche, sentía cada vez más pesado el ambiente del dormitorio, y esa noche quedé profundamente dormido. Él llegó a mi cama, mientras yo lo esperaba. Forcejeé un momento y lo aventé a un lado para poder hablar y pedirle disculpas. Pero ese error fue fatal, porque lo enfurecí más, a tal punto que esta vez entraba en mi dormitorio violento. Todas las noches se convirtieron en un martirio para mí, llenos de pesadillas horrendas. La expresión de don Carrasco era increíblemente aterradora. Sus ojos estaban llenos de odio, pero a mí no me daba miedo. Cuando entraba en trance forcejeábamos los dos. Yo no podía tocarme de él. Tenía poderes raros, se movía veloz y podía tirar objetos sin siquiera tocarlos. Después de la lucha me levantaba muy agotado. Noté que las marcas en mi cuello habían desaparecido. Sería porque tal vez ya no dejaba que me tocara por ningún motivo. Pero en su lugar me empezaron a salir ojeras, por falta de sueño. En el día trataba de manifestarse, lo veía como una sombra pero desaparecía rápido. Me perseguía a todos lados e incluso fuera del albergue. Lo comprobé porque a veces salíamos a campeonatos o festivales que se realizaban en aquella región. Cuando me quedaba solo, empezaba lo bueno. Ya sea de día o de noche, las lámparas y bombillas empezaban a parpadear. Los grifos y válvulas de agua se abrían solas. Todas estas señales eran indicios que estaba rondando el alma de don Carrasco. Después de muchas manifestaciones, y aunque no lo crean, el aspecto de don Carrasco se materializó. Lo vi tan real, como si fuera de carne y hueso, con esa mirada que parecía que estaba echando chispas de cólera. Yo estaba en la parte de los vestuarios. Él estaba en la sala. Mientras terminaba de materializarse por completo, yo le dije: «Don Carrasco, lo estuve buscando. La verdad estoy muy arrepentido. Solo era un niño, entienda, por favor». Caminó con paso firme en dirección a donde yo estaba. La verdad no sabía qué hacer ni cómo proceder. Parece que los muertos no piensan como los vivos, solo tienen la esencia de lo que alguna vez fueron de carne y hueso, y esto marca en sus almas de acuerdo al trato que recibieron, sea buenos o malos. Nuevamente intenté gritar, imploré, quería que esto se terminara y le dije: «Perdóneme por favor, don Carrasco, por favor, no fue mi intención haberle causado tanto dolor. Me estoy portando bien, además lo busqué por todas partes para pedir su perdón. Estaba muy arrepentido y lo sigo estando, pero nunca lo encontré. Discúlpeme mucho, por favor, no se enoje contra mí». Agaché un poco mi cabeza y puse mi mano en un pecho a la altura del corazón porque lo decía con toda la sinceridad de mi alma. Así lo repetí como unas 3 veces. Luego levanté la cabeza y noté que ya no tenía esa expresión horrible en su cara. Esta vez tenía una expresión agradable y feliz de esas cuando estaba con sus amigos. Parece que los espíritus pueden ver tu aura, y es así como entienden tu lenguaje. Me miró y asintió con la cabeza sin decir palabra alguna. Con esa expresión feliz vi que se desvanecía. Yo le agradecía por su perdón inclinando la cabeza varias veces hasta el último momento de su partida. En el albergue, cuando cometíamos algún error, nos poníamos la mano en el pecho e inclinábamos la cabeza en señal de dolor y arrepentimiento. Era difícil hacer eso porque nadie quería hacer el ridículo delante de todos con supervisión de la monja. A veces la persona dolida no te perdonaba de inmediato y todos se reían, y pues tenías que esperar otro día para volver a intentarlo, hasta que te diera el perdón. Desde aquel entonces jamás tuve una pesadilla con don Carrasco, y creo abiertamente que parte del alma de los fallecidos quedan adheridos a las personas que le hicieron algún mal
o algún bien cuando estos estaban en vida.